Hola chicos y chicas, qué bueno el compartir con ustedes esta grata experiencia de este viaje que vamos a hacer a través del mundo del Excel para ir conociendo cuáles son sus funciones, en qué nos pueden ayudar y cuáles son todas las bondades que esta herramienta pues, nos puede ofrecer. Para iniciar, vamos a hacerlo con un elemento muy básico. Vamos a abrir el documento de Excel. Aquí en la barra de direcciones de Windows, simplemente escribo Excel y me permite abrir la aplicación. ¿Qué es lo bueno que tiene Excel? Excel es una de las herramientas del paquete de Office, que es la más poderosa de todas. Esta no solamente le permite hacer algunos trabajos relacionados con los textos, las informaciones, sino también que la parte más poderosa que tiene Excel es la parte de análisis e interpretación de datos. Vamos a hacer un viaje para ir conociendo todo lo relacionado con esta poderosísima herramienta del paquete de Office. Y para el día de hoy vamos a ver algunos conceptos básicos, herramientas de Excel, la creación de documentos, insertar algunas funciones, insertar fórmulas y trabajar con tablas. Para poder iniciar, vamos a dar un pequeño recorrido sobre esta herramienta. Desde la parte superior, nosotros podemos ver aquí las pestañas, que cada una de estas pestañas pues tienen sus funciones muy específicas relacionadas con el trabajo que vamos a ir desarrollando. En el mismo orden en el que se encuentran, van relacionados con las funciones más básicas que nosotros vamos a ir desarrollando. La parte de inicio es la que nosotros vamos a utilizar con más frecuencia por las bondades que nos ofrece, sobre todo por lo básico y lo fundamental que es para el trabajo del día a día. Empezando con la primera pestaña, que es la de archivo. De aquí nosotros tenemos una serie de opciones. En esta parte de inicio nos permite hacer el trabajo de poder abrir un nuevo documento o ver alguno de los documentos con los que recientemente nosotros hemos trabajado. Tenemos la parte de nuevo, que es para crear documentos o trabajar con alguna de las plantillas. Tenemos aquí la función de que si yo quiero crear un documento que vaya relacionado con una factura, pues simplemente escribo factura. Y esto va a ser una búsqueda dentro de algunos documentos que ya tiene guardado y también puede hacer otra búsqueda que lo hacen a través de internet. Aquí yo tengo una plantilla que ya viene con los datos básicos con los que yo voy a estar trabajando, de que ya lo tiene completo. Así que la creación de una plantilla se me hará mucho más fácil al momento de yo buscar alguna de las que están disponibles tanto en la computadora como en línea. En la parte de abrir nos permite abrir los documentos recientemente que hemos trabajado y aquí hay una función muy importante, que es la parte de recuperar archivos no guardados. Esto nos permite esos trabajos que durante mucho tiempo nosotros estuvimos trabajando, pero se nos cerró el ser y no pudimos darle a guardar, pues aquí nos permite recuperar esas informaciones de esos archivos a los cuales nosotros no le habíamos puesto ningún título, porque era inicialmente con lo que habíamos trabajado, o alguno de los otros archivos con los cuales ya nosotros lo teníamos guardado en la computadora, pero esos últimos cambios no se llegaron a guardar. Así que esta parte y esta función nos permite a nosotros poder ir a esos archivos que nos fueron grabados y recuperarlo desde su último punto de trabajo. También tenemos la parte de guardar. Esto nos va a permitir, ese archivo en el que estamos trabajando, nos permite guardar sus últimos cambios. Esta función también la tenemos aquí arriba, que simplemente de estos nuevos cambios que le agrega al documento que anteriormente no estaban, pues me permite ir guardándolo. Aquí, como la primera vez que voy a guardar este documento, me va a permitir que confirme cuál es el nombre del documento y cuáles son sus datos. Y esto lo voy a hacer desde esta parte que me dice guardar como. Aquí en esta parte me permite yo guardar los documentos en línea, compartir el documento que tengo o el más básico que el que vamos a utilizar, en el que le damos a examinar para identificar en qué lugar de la computadora yo lo quiero guardar. En este caso yo lo quiero guardar en el escritorio para que me sea muy fácil recuperarlo y aquí yo voy a escribir ejercicios. Así que cada vez que yo esté haciendo algún documento y le esté haciendo algunos cambios, el guardar los últimos cambios de este documento me va a permitir hacerlo aquí. Guardar, ya están guardados. Ahora, si yo deseo dejar este documento intacto y necesito guardar una copia, porque a partir de este documento yo voy a estar trabajando cambios diferentes, pero deseo que este original permanezca, pues le doy a guardar como. En guardar como me va a permitir yo indicarle dónde deseo guardarlo y aquí yo le voy a dar el cambio que voy a querer. Lo voy a seguir guardando en el escritorio, pero voy a querer un segundo archivo. Así que este se va a llamar ejercicio 2. Si me voy entonces al escritorio, podré ver
el documento de ejercicio 1, que es este, y el documento de ejercicio 2, que es este. ¿Qué más tenemos? En esta parte superior que tenemos las pestañas, que nos permite hacer los trabajos más básicos. Aquí tenemos la referencia, o georreferencia, de donde se encuentra la celda seleccionada. Aquí nos dice con gran especificidad cuáles son las coordenadas. Este documento de Excel, los documentos de Excel están divididos, las celdas están geolocalizadas de acuerdo a dos elementos. Uno, que son las columnas, que van con letras del abecedario, y otras que son las filas, que van con números ordinarios. Para yo saber en dónde me encuentro ubicado, simplemente tengo que leerlo aquí. Yo estoy en la columna F, celda 9. Estoy aquí en la columna F, fila 9. Si yo deseo viajar directamente a una celda que yo conozca, pues simplemente lo puedo ir a utilizar aquí. Yo le voy a poner primero la letra, le voy a poner la H, después el número 14 y le doy a Enter. Y me permite entonces viajar a la celda H14. Esto también me permite seleccionar un grupo de celdas, pero aquí solamente me va a presentar. Mientras la estoy seleccionando, me presenta toda la selección, pero al final cuando dejo de seleccionarla, solamente me presentará en cuál celda es que empieza mi selección. Así que si hago este ejercicio, mire cómo me aparece 5F, 3C. Pero si yo suelto el clic, pues me va a aparecer C4, que es donde empieza la celda. Aquí nosotros tenemos la parte para trabajar con las funciones. Esto no será muy útil y se lo voy a presentar un poco más adelante. Y aquí tenemos la barra de fórmula. En la barra de fórmula nosotros podemos estar ingresando los datos que nos interesan, ya sea alfanumérico, que es un texto, hola, número 1, 2, 3, 4, símbolos, asterisco y comercial porcentaje. Y también nos va a permitir trabajar con todo lo que tiene que ver con fórmulas y funciones matemáticas. Estas se pueden empezar a trabajar inicializando con la tecla de igual o la tecla de más. Cualquiera de estas dos nos va a permitir alar una función o una fórmula matemática. Continuando en la parte de aquí abajo, aquí nosotros tenemos, como esto es un libro de Excel, este libro tiene varias hojas. Así que siempre va a empezar con la hoja número 1. Pero nosotros podemos empezar a agregarle la cantidad de hojas que consideremos necesaria. Estas hojas nos va a permitir trabajar de manera independiente este libro de Excel en cada una de sus hojas. Así que esta es la hoja 1, y aquí yo puedo pasar a la hoja número 2 y trabajar de manera independiente a la hoja número 1, hoja 2. Y esto me va a permitir entonces tener informaciones en mi primera hoja e informaciones en mi segunda hoja. Fácilmente vinculable, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero esta parte de las hojas nosotros por igual podemos ir personalizándola. En el sentido en el que yo deseo esta hoja moverla en la posición en la que se encuentra a otra posición. Simplemente con un clic sostenido yo puedo empezar a moverla y la quiero poner al final. Así que voy a empezar con la hoja número 2, número 3, número 4, número 5 y hoja número 1. Vamos a devolverla al principio. También la podemos mover con un clic derecho y la opción de mover. Aquí me está diciendo, mira, yo deseo mover esta hoja para el final. Así que le digo en dónde quiero ubicarla, le doy a aceptar y ya me la está moviendo al final. Ah, no, pero yo la quiero volver a mover al principio, así que le doy a la opción de mover y yo deseo que se ponga aquí al principio. Así de que ahora vamos a tener la hoja al principio. Esta hoja es fácilmente, se sigue personalizando, así que vamos a personalizarla para cambiarle el nombre. Lo podemos hacer de dos formas, la parte de la personalización. Con un clic derecho, aquí le damos a cambiar nombre. Así que aquí le voy a poner Félix Pacheco. Y vamos a seguir personalizándolo, agregándole un nuevo color. Yo deseo de que esta hoja, diferente de las demás, va a tomar un color azul. Así que las demás hojas siguen teniendo su nombre normal, pero aquí esta primera hoja tendrá el nombre de Félix Pacheco y de color azul. Estos textos yo lo puedo. Tiene un límite de información a las cuales yo le puedo ir agregando. Aquí ya llegó a su límite. Desde aquí ya yo no lo puedo empezar a escribir más. Y también tiene algunos límites con relación a los caracteres que sí se pueden incluir y a los caracteres que no se pueden incluir. Yo estoy tratando de ponerle signo de interrogación y no me permite. El slash no me permite. Los puntos sí me permiten.
Tengo la I comercial, si me permite hacerlo los trabajos, pero hay algunos caracteres de que aquí no se permiten. Mientras nosotros seguimos trabajando, necesito habilitarle aquí una función adicional para que logren verla. A esta la vamos a cambiar de color. Le vamos a poner un color naranja. A esta le vamos a poner un color morado. A esta le vamos a poner un color amarillo. Y estas informaciones que nosotros estamos teniendo aquí, lo vamos a minimizar. Aquí yo voy a anchar esta parte de aquí. Se llama barra de desplazamiento horizontal. Esto me permite desplazarme de manera horizontal en todo el documento. Aquí yo tengo la barra de desplazamiento vertical. Me puedo desplazar hacia arriba y hacia abajo. Si se dan cuenta, ahora las pestañas que ya yo había agregado se me están ocultando. Yo sé de que hay más pestañas porque yo tengo aquí los puntos suspensivos. Tengo 3 puntos suspensivos. Y para yo saber cuáles son esas pestañas que están ahí ocultas, tengo dos opciones. Si el espacio de visualización me lo permite, yo puedo ir aquí, esta parte que se llama el botón de navegación, y puedo irme a las siguientes pestañas que están ahí ocultas, de hacia atrás y hacia adelante. Pero si considero de que la barra de desplazamiento es demasiado ancha para la información que yo necesito, puedo estrechar la barra de desplazamiento y aquí yo tengo mis hojas visibles para yo poder ir trabajando con ella. Ahora, no solamente lo puedo tener visibles. Aquí hay algunas de las hojas que yo no quiero que cree ruido en la persona en la que está trabajando con esto. Yo necesito que se concentre en las informaciones que son importantes. Así que esto, yo aquí, todo lo que yo tengo aquí en esta, en esta, en esta y en esta, son informaciones que yo lo utilizo para mí. No lo voy a utilizar para las demás personas. Por lo cual, para mí es muy importante ocultar estas pestañas para que no sean visibles para las demás personas. Así que le voy a dar un clic derecho y le voy a decir ocultar, clic derecho, ocultar, clic derecho, ocultar y clic derecho, ocultar. Esto me permite trabajar con aquellas pestañas, con aquellas hojas que no me van a causar ruido para la persona con la que estoy trabajando. Si las quiero volver a ver, simplemente va a ser clic derecho, mostrar, me va a indicar cuál es la que yo deseo mostrar de todas. Ah, mira, de esto yo deseo mostrar la segunda y deseo mostrar la última. Pero no solamente yo quiero trabajar con esto. Este documento para mí es muy importante, sobre todo porque ya yo tengo mucho tiempo trabajando con él y le tengo una estructura ya determinada. Pero de este documento me es importante solamente trabajar esta primera hoja. Las demás hojas no me interesarían trabajarla aparte. ¿Qué es lo que yo deseo hacer? Yo deseo crear un nuevo documento con solamente esta hoja. Así que le doy clic derecho, mover y copiar y le digo, mira, yo quiero crear una copia de este documento, de esta hoja, pero yo lo quiero crear en un nuevo libro. Así que le doy a nuevo libro y le doy a aceptar. Me acaba de crear este nuevo libro, aquí lo tiene el título, y con esto solamente está la pestaña que yo acabo de mover. Así que me va a permitir trabajar esta parte que nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a continuar de nuevo en el original. Vamos a mostrar todas. De estas todas que vamos a mostrar, yo quiero eliminarla y solamente me voy a quedar con la que vamos a trabajar en el día de hoy, que es la que se llama Félix Pacheco. Así que le va a dar clic derecho y eliminar. Desea eliminar, le digo que sí. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Clic derecho, eliminar. Así que vamos a estar trabajando solamente con aquella que me es mucho más funcional por lo que vamos a estar realizando en el día de hoy. Aquí también lo que también nosotros tenemos es la parte de lo que tiene que ver con la parte de visualización del documento. Este documento que nosotros estamos trabajando aquí, tenemos diferentes maneras de poder visualizarlo. La que estamos acostumbrados es en esta en la que se puede ver en un formato de Excel casi infinito. Le digo infinito porque esto tiene una cantidad limitada de columnas por igual una cantidad limitada de filas. La manera en la que lo podemos saber es si dejamos presionada la tecla que se llama Control, que en su teclado está abreviada de esta manera, que es CTRL, está normalmente abajo a la izquierda en el teclado. También hay otra Control que está a la derecha. Esa no está completamente al final a la derecha, pero está abajo a la derecha. Entonces, si nosotros presionamos la tecla Control más las flechas, en este caso yo voy a presionar la flecha a la derecha, me va a permitir desplazarme.
desplazarme. Pero este proceso de desplazamiento va a ser hasta la última celda que contenga información. Es decir, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y me voy a desplazar de manera horizontal. Así que presiono la tecla de control y la flecha hacia la derecha. Se desplazó y hizo un salto a la última celda en donde yo tenía información. Pero si yo continúo presionando la tecla control y sin soltarla, presiono la flecha hacia la derecha, me va a permitir desplazarme hasta el final del documento. Así sabré cuánta columna tiene este documento. Así que presiono control y presiono a la derecha de nuevo. Me llevo hasta el final. Así que la última columna se llama XFD. Hasta ahí es que llega el documento. Si vuelvo control a la izquierda, me desplaza a la primera información, a la primera celda que contiene información, y control a la derecha, a la izquierda, perdón, de nuevo, me desplaza de nuevo hasta el principio del documento. Ahora yo quiero saber cuántas filas tiene, pues presiono por igual control y la flecha hacia abajo. Esto llega hasta la fila, déjame ver si me pierdo, 1.048.576. Sé que Tsuneiri tiene mucha más facilidad para entender estos números que yo, con esto que ella trabaja día a día, pero sí, Tsuneiri, tengo dificultad para leer los números. No me juzgue por eso. Empezando con el principio, entonces, tenemos aquí, ya sabemos hasta dónde llega y cómo nos podemos ir desplazando. Me gustaría también enseñarle algo adicional. Vamos a suponer de que yo tengo un documento y este documento es sumamente largo, tan largo que es como esta tabla, demasiado largo para mí. Entiendo que para Vladimir, que trabaja muchos documentos, números y filas, esto es muy poco. Esto en comparación con un inventario, esto le sabe a nada a Vladimir. Pero para mí, que yo necesito empezar a desplazarme entre este documento, la opción de presionar la tecla de control y las flechas me va a permitir un desplazamiento mucho más rápido. Mira el caso, vamos a presionar control a la derecha, mira cómo lleva hasta el final del documento, control a la izquierda me devuelve al principio, control hacia abajo me lleva al final del documento, control hacia arriba me lleva al encabezado del documento. Y así, si yo quiero llegar al final del documento, nada más le tengo que presionar control abajo y a la derecha con control sostenido. Pero si para mí es muy importante el yo seleccionar alguna de estas informaciones, yo podría hacerlo de manera fácil. Si yo quiero seleccionar todo desde toda la información que tiene la columna B, pues simplemente yo presionaría, si se dan cuenta, cuando yo me posiciono con el cursor, me posiciono en la cabecera de la columna, que en este caso sería indicando la letra B. Si yo le hago un clic aquí, lo que me va a permitir es seleccionar la columna completa. Voilà, y ya yo tengo seleccionada la columna completa. Lo que pasa es que para mí no es importante seleccionar la columna completa. Yo solamente quiero la columna en donde contenga información. Así que para yo seleccionarla, yo voy a presionar la tecla de control, que es la que me permite el desplazamiento, pero la tecla de shift, que se escribe S, H, I, F, T, shift. Se ve que me van a estar jugando porque mi inglés no es bastante bueno, pero Elizabeth, usted no me puede estar jugando porque yo no sé tanto inglés como usted. Lamento no saber tanto, pero no se preocupe. Me pondré las pilas y aprenderé tanto inglés como el que usted sabe. Pero aquí, si nosotros presionamos la tecla de control, le digo la abreviatura, control es C, T, R, L, más las teclas de shift, más la flecha, nos va a permitir desplazarnos en el documento. Y no solamente el proceso de desplazamiento, también nos va a permitir el seleccionar a la vez. Así que yo si presiono control, shift y flecha, me permite a mí desplazarme y seleccionar. Ahí lo acabo de dejar sostenido, control, shift y flecha a la derecha, lo presioné y ahora lo voy a presionar hacia abajo para que me seleccione el documento entero. Y voilà, ya yo tengo seleccionado aquí toda la información que tiene esta tabla y me será muy útil para yo no pasarme de información y llegar hasta datos en donde no me correspondería seleccionar partes de la tabla. Entonces ya yo tengo aquí, esto ya no me interesa, que una vez que ya lo vieron, entonces esta parte aquí me va a permitir ya seleccionar todo lo que me resulte interesante. Vamos a eliminarlo, porque yo lo que quiero entonces ahora es empezar a trabajar con una tabla.
esta tabla vamos a empezar a introducirle ciertas informaciones. Yo necesito saber el número de personas que le voy a estar haciendo el registro, y de estas personas yo voy a necesitar cosas básicas como son el nombre, el apellido, la fecha de ingreso a Motocentro. Permítame corregir esto. Ingreso. Adicional a esto yo voy a necesitar el número de teléfono, voy a necesitar el número de cédula, voy a necesitar también el cargo, al igual que el departamento, la edad, pero ojo, esto es la edad que aparenta, no la edad que tiene, son dos cosas totalmente diferentes. Aquí nosotros tenemos personas que aparentan una edad, pero en realidad tiene otra. Por si acaso, yo no estoy hablando absolutamente nada de Sheila, que ella tiene una edad, pero aparenta tener otra totalmente diferente. Entonces aquí vamos a agregarle también el salario, pero este es el salario soñado. Aparte del salario soñado, vamos a lo largo de la tabla, vamos a hacer una serie de fórmulas para poder hacer las retenciones. Hay algunas retenciones que son la AFP, y lo vamos a hacer con el proceso de la fórmula, el seguro familiar de salud. También vamos a hacer el total de retenciones para saber cuál es el salario neto. Entonces, vamos a empezar a llenar esto y lo vamos a hacer con algunos elementos relativamente básicos y sencillos. Yo deseo, en este ejercicio que vamos a hacer en el día de hoy, yo deseo simplemente poner a 4 personas. Vamos a ponerle 1 y 2. En esto, ¿qué es lo que me permite hacer? Excel es muy intuitivo. Cuando yo empiezo a hacer una serie de informaciones, a llenar una serie de informaciones, él no solamente me permite hacer esto, también me permite entender cómo es que yo estoy trabajando, para de ahí el poder asumir qué es lo que yo quiero hacer. En este ejercicio me va a permitir el yo trabajar y hacer una serie de opciones que va entendiéndolo cómo es que yo me voy comportando, y él al final pues completa mi idea. Aquí yo tengo el número 1 y 2. Esta es la manera más fácil en cómo se lo puedo enseñar. Si yo selecciono 1 y 2, si se dan cuenta, en la parte inferior derecha yo tengo un cuadrito que al yo colocar el cursor cambia de forma. Aquí yo tengo una cruz ancha, al colocarlo aquí se vuelve una cruz estrecha, y esto me va a permitir aquí desplazar estas informaciones para yo poder tener una secuencia numérica, que es la parte que a mí me interesa tener en estos momentos. De aquí yo tengo una serie de opciones en donde yo puedo, estas son las dos más fáciles de utilizar, que son la parte del copiado y el relleno. Yo deseo repetir todo esto, así que lo voy a poner a copiar celda, me va a poner 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, pero no, lo que yo necesito es hacer una serie de relleno que vaya desde el 1 hasta el 10. Así que en la parte de los nombres, vamos a ver cómo llenamos esto lo más rápido posible. Aquí vamos a poner a Suneiri, en apellido Ramírez. Vamos a poner aquí a Danerkis, en apellido Félix. Vamos a poner aquí a Amy Tapia. Vamos a poner aquí a Nairobi Enríquez. Vamos a poner a Smerly, con Y al final, Smerly, a Meli Rodríguez. Y vamos a completar algunas informaciones. Aquí vamos a completar la fecha de ingreso. Si se dan cuenta, en esta parte de la fecha de ingreso no se me logra completar la parte de visualización del texto. Aquí apenas me aparece fecha de ingreso. En esta parte yo deseo ver
todo el texto, pero por el ancho de la columna no se me permite. Así que la forma más fácil e intuitiva en como yo lo puedo hacer es anchando la columna o estrechándola. En este caso, vamos a ancharla y yo simplemente me voy a colocar en medio de de estos dos encabezados. Y si se dan cuenta, miren como yo al desplazarme para colocarme justamente en medio, me va a permitir, el cursor cambia indicándome de que yo puedo ancharlo o estrecharlo esto si le dejo la parte más sencilla, que es con un clic sostenido. Si le hago clic y lo muevo hacia los lados, puedo tanto ancharla como estrecharla. En esta parte, al momento de yo empezar a trabajar con ella, si se dan cuenta, me va diciendo cuál es el ancho de la celda. Aquí me dice que el ancho es de 13.00 o 96 píxeles. Aquí yo también lo puedo hacer. Si me voy aquí a formato, y aquí yo tengo en ancho de columna. En ancho de columna tiene 13. Aquí yo lo voy a poner 14. Así ya yo puedo indicar de que yo deseo especificar cuál es el ancho de columna que yo deseo. Pero esto yo lo puedo hacer también de manera automática. Si yo me vuelvo a colocar en medio de las dos y simplemente le doy doble clic, me va a hinchar automáticamente la columna para que se pueda visualizar todo el contenido de la celda. Por igual me funciona de manera horizontal. Si yo le doy doble clic, se ajusta de manera automática. Permítame ancharla. Mire que ancha está aquí su Neighbor, pues entonces vamos a darle doble clic para estrecharla. Y ahora miren cómo vuelve de manera automática a ser tan estrecho como la información que contiene el nombre de su Neighbor le corresponde. Pero se me haría muy difícil el hacerlo uno a uno. ¿Qué tal si lo hacemos todo junto? Yo puedo seleccionar el documento, seleccionando los encabezados, viendo al momento en cómo cambia la flecha, al yo hacer clic y sin soltar el clic puedo desplazarme hacia la derecha. Aquí me va a permitir entonces ancharlo tanto como me sea interesante la parte de la selección. Pero se me resulta muy cuesta arriba. ¿Cómo yo lo puedo hacer mucho más fácil? Aquí en la parte superior izquierda, en medio de los números y las letras, en medio de las filas y las columnas, yo tengo una especie de triángulo. En este triángulo, si yo le hago un clic, me va a permitir seleccionar el documento completo. Le doy clic y ahora que yo tengo el documento completo, yo deseo automáticamente anchar todas las columnas. Así que me voy a poner en medio de estas dos celdas y veo cómo cambia el formato de la celda. Así que yo podré, el formato del cursor, mira cómo me cambia. Así que si yo le doy un doble clic aquí, me va a permitir todas las columnas automáticamente colocarle el ancho que le corresponde. Así que lo voy a dar doble clic. ¡Tarán! Y miren aquí como yo tengo aquí el ancho según lo que aquí corresponde. Aquí vamos a empezar a trabajar con algunos datos y vamos a hacerlo con, eh, con la función de poder trabajar con la parte en cómo se visualizan las celdas, que se llama formato de celda. En este caso, yo voy a poner las fechas de ingreso de cada una de estas colaboradoras. En el caso de Suneiri, ingresó fue el día 9 slash del mes 10 slash del año 2021. ¡Tarán! Aquí ya yo tengo la fecha de ingreso de Suneiri. Así que vamos a continuar con la fecha de ingreso de Danerki, que es el día 2 del mes 1 del 2025. Seguimos con el día 1 del mes 2 del 2024. Ese para el caso de Amy. Para el caso de Nairobi es el día 5 del mes 5 del 2023. Y para el caso de Smerling es el día 8 de enero del 2023. Ahora, ¿qué yo deseo? Para mí me resulta muy interesante esto, en la manera en cómo aquí se visualiza, pero yo tengo las opciones de poder cambiar la manera en cómo yo deseo visualizar estas fechas. Así que para todo lo que tiene que ver con fechas, yo voy a seleccionar todas las celdas que contengan las fechas
pero lo voy a hacer con el ejercicio el método que ya aprendimos. Vamos a presionar la tecla de Control, Shift y con las flechas le vamos a dar hacia abajo. Mire cómo yo acabo de seleccionar todo lo que tiene datos. Pero yo deseo también hacer este proceso para las celdas siguientes, porque yo necesito hacer un cambio, pero este cambio yo lo necesito en todas las celdas que contengan la información de las fechas, que en este caso será en la columna D. Así que le voy a seleccionar hasta abajo. Así que con Control y Shift sostenido, le voy a dar de nuevo con la flecha hacia abajo. Entonces ya que yo tengo toda mi selección, déjame desplazarme de nuevo hacia arriba. Le voy a dar un clic derecho y vamos aquí en formato de celdas. En esta parte de formato de celdas, yo necesito, mira, yo aquí estoy trabajando es con fechas, pero en esta fecha yo deseo cambiar la manera en cómo se visualiza. No me interesa que se vea así. Yo deseo saber qué día de la semana corresponde esta fecha. No solamente esto, yo también quiero que en vez de los números, como yo soy muy malo para saber los números, yo no sé qué mes es el mes 10, siempre me voy a perder con esto. Sé de que Carolina me va a juzgar por esto, pero Carol, no me lo sé, yo no me he aprendido esto, no me juzguen por ello. Entonces esta parte yo deseo que no sea el mes 10, no me lo aprendo, yo deseo saber qué día de la semana cayó el día 9, el mes 10, qué día del mes es, y me completa esta información, pero que me lo complete en texto. Entonces nos vamos a ir a fecha, y en la fecha, si se da cuenta, yo tengo diferentes maneras en cómo yo puedo visualizar las fechas. Esto me va a venir atado por la manera en cómo se trabaja con la República Dominicana. Recuerden que para otros países, como en el caso de los Estados Unidos, ellos primero trabajan con mes, luego día y luego año. Para el caso de República Dominicana, nosotros trabajamos con día, luego mes y luego año. Entonces, teniendo esta parte, vamos a trabajar aquí. Yo deseo que se visualice de otra manera. Miren, aquí está la manera original. Aquí me enseña cómo es que se está visualizando, cuál es el ejemplo. Yo deseo verlo. Miren, ¿dónde viene la diferencia? Este es el primero. Este último me quita los primeros dos dígitos del año, pero me agrega por igual un cero delante del día del mes. Aquí tenemos por igual que me agrega un cero dentro del día del mes. Aquí en esta parte me quita el cero y me quita los primeros dos dígitos del año. Y en esta parte, en vez de yo tener slash, lo que tengo son guiones. Pero aquí por el ejercicio que quiero hacer, yo deseo verlo así de largo, que se me hace mucho más fácil entenderlo. Entonces, solamente para esta columna le vamos a cambiar el formato a las celdas para que me seleccione esta información como si fuese fecha, pero que sea la manera más larga en la como se pueda leer. Si le doy a aceptar, miren cómo aparece aquí. Así que en el caso de Suneiri, entró fue un sábado de octubre. En el caso de Emily entró un domingo. Oye, pero esa chica trabajadora no solamente empezó a trabajar desde hace ya varios años allá, sino que decidió trabajar un domingo. Increíble. Espero que le hayan pagado ese domingo como día extra. Pero increíble. Ella empezó a trabajar un domingo. Y miren lo que sucede, como ya yo cambié la configuración para todas estas celdas, en lo adelante, la manera en cómo se van a visualizar los datos que yo ingrese va a ser de esta manera. Si yo voy a poner un ejemplo, yo voy a poner una fecha, el 10 del mes 6 del 2024, lo estoy ingresando en números y al yo darle a enter me lo convierte ahora en alfanumérico y así lo hará con cada una de las informaciones que están hacia abajo. Ahora vamos con número de teléfono. Yo voy a poner un número de teléfono de manera aleatoria. Será el 809-460-3851. Miren cómo me están apareciendo de esta manera, en cómo se pueden ver los números. Pero ¿qué pasa con esto? Yo deseo de que esta manera, de la manera en cómo se está visualizando aquí, se me cambie la forma. Porque esto nos lleva una estructura de teléfono. Esto lleva una estructura de números uno detrás de otro. Así que yo voy a trabajar con cambiarle el formato de celdas a toda esta columna. Así que vamos a utilizar el mismo método, Control Shift, selecciono hacia abajo, ya que yo tengo todas las columnas, me voy a desplazar hacia arriba solamente para visualizarlo, clic derecho,
formato de celdas, y aquí yo deseo personalizarlo. En esta parte de personalizarlo, aquí yo tengo la manera en cómo se me va a mostrar, pero yo deseo personalizarlo en cómo se escriben ahora mismo los números de teléfono. Aquí en general yo lo voy a borrar y voy a decir, mira, yo deseo que los números que yo escriba ahí arriba se vean de la siguiente manera. Necesito que empiecen con un paréntesis. Los primeros tres números que yo escriba, que en este caso la manera en como yo le indico los primeros tres números con el cero, mira, me aparezcan los primeros tres números que yo indique, después me cierro un paréntesis. Ahora yo necesito que me cree un espacio y ahora los siguientes números, yo deseo que los primeros tres me vengan separados con un guión de los últimos cuatro, 2, 3 y 4. Y miren ahora cómo la muestra, en la manera en cómo va a venir la estructura, en cómo se va a visualizar, es esta parte de aquí arriba. Yo lo voy a ingresar tal cual, pero la manera en cómo se estará visualizando será de esta manera. Si le doy a aceptar, miren ahora cómo se puede visualizar. Si yo empiezo y agrego otros números, como 809, 670, 40, 41. Miren cómo se ve ahí con unos números de manera consecutiva, y cuando yo le doy a Enter, voilà, miren cómo aquí se cambia. Esto me va a permitir trabajar no solamente con esto, sino también con, aquí yo tengo una serie de opciones. Miren, en el caso de las cédulas, tenemos algunas cédulas que la parte en cómo inician son, son con 001. Pero ¿qué pasa? Como estamos trabajando con Excel, Excel entiende de que toda la información que nosotros estamos ingresando son datos numéricos. Para la parte numérica y sobre todo para los números ordinarios, pues los números ordinarios no empiezan con 00. Los números ordinarios, a menos de que sean decimales, que sea 0 punto tanto, así sí puede empezar con 0. Pero si todo número que empieza con 0, yo voy a poner un ejemplo, 001, al yo darle a Enter, Excel me dice, mira, hay un error, no lleva esos dos ceros delante, debe de ser empezando solamente con un 1. Si le doy a Enter, se me van a ir los dos ceros y se me van a quedar un 1. Pero yo necesito que ese cero permanezca. Sobre todo, y esto es un secretico, todos aquellos números de cédula que empiecen con 001 son de gente que ya son viejita, viejita. No es por darlo a entender, pero de este grupo, creo yo que la única que empieza con 00 es Amy. Pero si no es así, perdón, Amy no empieza con 00. Ella empieza con 402. No, no vamos a decir que nadie de este grupo tiene más de 25 años, para nada. Yo no voy a comentar eso. Pero yo deseo de que esto aquí me empiece con 001. Así que vamos a utilizar la misma técnica que utilizamos para el número de teléfono. Aquí yo lo voy a borrar, voy a seleccionar toda mi columna, le voy a dar un clic derecho, no solamente lo puedo trabajar desde aquí, yo lo puedo también trabajar desde aquí, y aquí yo le doy a más formatos de número y me va a aparecer de nuevo el cuadro de diálogo, y aquí yo me voy a personalizar. En personalizar yo le quiero decir, mira, yo deseo que empiecen primero con tres números, luego que vengan con un guión, luego que vengan con, estos son 7 dígitos más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un guión y después otro dígito más. Así que al momento de yo empezar a escribir aquí, 001, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me va a permitir a mí automáticamente dejar de permitir de que el 001 delante se permanezca visible. Y esto me va a ayudar a poder estas estructuras diferentes que permanezcan siendo claramente visibles. Aquí yo tengo la parte de cargo. Vamos a completar esto. Aquí lo vamos a completar. No importa los números que aquí aparezcan. Aquí yo lo voy a completar. Se lo va a entender de que yo estoy haciendo de una manera, en esta parte me lo está copiando, en esta parte me lo hizo de manera secuencial. Yo deseo de que sea una serie de relleno para que los números vayan cambiando. Así que fue 67.8, 67.9, 68.0, 68.1, 68.2, 68.3. Cuando esto llegue a 68.9 va a pasar a 69.0, porque va entendiendo de que esto es una secuencia numérica.
Aquí en la parte de cargo, aquí nosotros le vamos a poner algunos cargos, auxiliar, enter. Aquí le vamos a poner auxiliar. Miren lo que hace Excel. Excel tiene de manera intuitiva, sabe de que yo quiero escribir eh, alguna información que ya yo previamente había escrito y ella me lo sugiere. Ah, mira, tú quieres escribir, es auxiliar, empieza a sugerirme. Miren cómo se ve de color gris y cómo me está completando la palabra. Si yo le doy a Tab o le doy a Enter, me va a completar la información. A Tab me va a desplazar la tabla, la selección hacia la derecha y a Enter me desplaza la selección hacia abajo. Si yo le voy a dar a Tab, me completar la información. Yo le voy a completar también a le voy a dar a Enter para que se desplace hacia abajo y yo aquí lo voy a confundir. Yo le voy a poner asistente. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora sí, cuando yo vuelva a escribir la A, él no sabe qué sugerirme porque hay una A con S y hay una A con U. Va a esperar a que yo escriba cuál de las dos es que yo quiero, a la que yo me estoy refiriendo, si es asistente o auxiliar, y luego me va a poner la sugerencia. En este caso, yo quiero auxiliar. Así que le pongo la U y miren cómo me lo sugiere. Y en el siguiente caso, yo quiero asistente. Así que le voy a poner A, S y miren cómo me lo sugiere. Ojo con algo, la manera en cómo yo lo había estructurado arriba es con una A mayúscula. Miren que aquí yo estoy escribiendo con A minúscula. Y a pesar de eso, las correcciones que me hace es entendiendo de que yo lo que quiero es trabajar con una A mayúscula, porque fue la estructura que le puse anteriormente. Sí, miren cómo me cambió aquí automáticamente a una A mayúscula. Aquí los departamentos, tenemos la parte de contabilidad, aquí tenemos contabilidad, aquí tenemos la parte de mercadeo, tenemos entonces la parte de ventas, B y D. Edad aparente. Ojo con esto no estamos hablando de la edad cronológica, es la edad que según una combinación entre la parte física y espiritual, porque hay alguien que está demacrado en verdad, pero aparte de eso tiene su espíritu muy juvenil. Vamos a ver la edad que aparenta. Suneiri aparenta de 23 años. Daner que aparenta de 22. Amy aparenta de 24. Tenemos a Nairobi. Nairobi aparenta de 18 años ella. Nairobi está haciendo una pasantía ya. Tenemos la Smerling. Smerling aparenta de 20 años. Salario soñado. Vamos a poner unos números muy interesantes. Aquí yo creo que Suneiri con 500,000 pesos ya lo hace. 300,000 pesos para Danerki, con eso ella resuelve. Aquí a Amy, con 350,000 pesos ella lo hace. Nairobi, entendemos que Nairobi con 100,000, con 300,000, Nairobi lo hace. Y Smerling, ella tiene muchas cosas que resolver, tiene muchos líos de lo que se quiere, en lo que se quiere meter. Entonces, para meterse en todos esos líos, vamos a ponerle un buen salario. 500,000, medio millón. Pero ¿qué pasa con esto? Miren qué situación. Yo empecé a escribir los números y yo pensé que los estaba escribiendo bien. Pero resulta de que aquí hay una cifra que yo no lo pude escribir bien. Y se me hace muy difícil leerlo. Se me hace mucho más sencillo yo leerlo si esto estuviese separado por coma, que se visualizara así por coma. Así que vamos de nuevo a trabajar con el formato de celdas. Vamos a seleccionarlo, control shift, tecla hacia abajo, flecha hacia abajo de nuevo, en la parte de la selección. Vamos a clic derecho, formato de celda, y yo quiero que esto me aparezca en números. Y con estos números, como estamos hablando de dinero, normalmente tienen decimales los dineros, se los va a poner de la manera más compleja posible. Yo deseo de que venga separado por coma. Mire cómo el ejemplo se ve aquí. Ahora esto me va a permitir tenerlo separado por coma por una fácil lectura y con dos decimales. Aquí me dice cómo tú deseas que los números negativos se vean, con una rayita adelante,
que se vean en rojo entre paréntesis o rojo y entre paréntesis, yo no, mira, yo estoy acostumbrado a que los números negativos aparezcan con una rayita de menos delante. Así que lo voy a dejar así. Así que le damos a aceptar y voilà. Miren cómo aquí está. Aún me resulta muy confuso esto, porque tengo demasiados datos aquí. Así que vamos a ver de otra manera en cómo lo podemos hacer. Le doy control Z y estando aquí, nos vamos también aquí a esta parte donde me permite separar por comas y por puntos decimales al final. Me va a dar 2 puntos decimales, que es lo mismo que acabamos de hacer. Vamos a darle aquí. Me lo acaba de separar por coma y me lo dio por puntos decimales, pero aún me sigue siendo muy confuso estos puntos decimales, así que los quiero quitar. Hay una manera sencilla en cómo yo agrego y quito puntos decimales. Aquí me dice que yo permito quitar o disminuir puntos decimales y aquí yo permito aumentar o agregar puntos decimales. Yo deseo quitarlos, así que le voy a dar aquí. Y aquí lo acabo de quitar. También lo puedo hacer en formatos de celda, en la parte en donde estamos con números. Yo puedo agregarle tantos números decimales yo desee. Y miren cómo viene el ejemplo. Pero aquí lo vamos a dejar sin ningún número decimal. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a empezar entonces a trabajar con todo lo que tiene que ver con fórmulas. Recuerden que estamos hablando de que Excel tiene dos variantes, que son las fórmulas y las funciones. Para este caso solamente vamos a trabajar inicialmente con fórmulas. Luego vamos a ir trabajándolo con un poco más complejo, que son las funciones. Pero en esta parte tiene que ver solamente con fórmulas. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo quiero hacer? Primero, AFP. Como bien saben, esto es una parte que se retiene del salario. Lo que se retiene es un 2.87 del salario. 2.87. Ese es el porciento que se retiene del salario. Entonces yo deseo retener el 2.87 del salario de cada uno de ellos. Ah, no, miren, recuerden. Miren lo importante de las comas. Aquí yo le había puesto 30,000 pesos a DNX, pero no son 30,000 pesos. Son 300,000 pesos. Entonces vamos a ponerle el lo que le corresponde. Y ahora sí, son 300,000 pesos de salario para DNX. Entonces en esta parte, este 2.87, yo deseo hacer una fórmula que me permita trabajar con este 2.87. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo puedo hacer de dos maneras. Uno, simplemente dentro de la fórmula, que todas fórmulas pueden empezar o con signo de más o con signo de igual. Cualquiera de las dos que utilice, él sabe de que nosotros vamos a estar llamando a una fórmula o a una función. Aquí yo lo que quiero hacer es poder hacer el cálculo del 2.87% de ese salario. Así que yo le puedo decir, mira, la información que va a estar en esta celda será igual a esta celda. Déjenme seleccionarla. Mira cómo está seleccionada. Si se dan cuenta, aquí J2, estamos en la coordenada J2. Ahí me está diciendo que mi primera selección es de color azul. Esto que yo estoy seleccionando es una información que está de color azul. Si yo fuese a seleccionar más informaciones, van a ir cambiando los colores. Esto para yo no confundirme y saber de dónde es que proviene cada uno de los datos. Se lo voy a poner de manera sencilla. Le voy a poner a sumar. Y miren ahora cómo esta viene de color rojo. Le va a dar un símbolo de igual. No es la operación que vamos a utilizar, pero era lo que le quería enseñar. Ahora está de color de morado. Así que no solamente es con la coordenada que me permite saber de dónde es que viene la información, sino también con los colores. Esto me va a ayudar bastante. Aquí yo pude unir estos tres. Si yo le doy un clic en la parte de aquí, me va a decir de dónde es que viene la información del resultado de esta fórmula o operación matemática. Pero, ¿cuál es el ejercicio que queremos hacer? Yo quiero calcular el 2.87% de esta información. Esto yo lo puedo hacer. Mira, yo quiero entonces esto por 2.87. Vamos a ver si agregándole porcentaje me permite hacer el cálculo fácil. Así que, miren aquí. Para aquellos que ganan 500,000 pesos, qué bobo, de AFP les retienen 14,385 pesos, que es el 2.87%. ¿Qué pasa con Excel? Excel también tiene una manera intuitiva
aquí cuando yo estoy trabajando y yo le digo, mira, yo quiero desde esta parte hacer este cálculo y desde aquí pues yo quiero que esta información que está en esta celda me lo multiplique por esto, pero yo deseo hacer el mismo ejercicio para estas informaciones aquí abajo. ¿Qué yo hago? Hago el proceso de arrastrar o simplemente doble clic. Aquí yo tengo informaciones contenidas hasta esta celda. Vamos a quitar esto para que no me cree confusión. Aquí yo tengo información contenida hasta esta celda. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues yo necesito arrastrarla. Así que yo le voy a decir, mira, yo deseo replicar la información que yo puse aquí. Yo deseo también hacerla aquí, 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 aquí y aquí. Pero eso yo soy muy perezoso. Yo deseo de que esto lo haga de manera más automática posible. Así que si yo selecciono mi celda, que tiene la información de la fórmula que me interesa replicar, le doy un clic hacia abajo, lo que va a hacer es que me va a repetir la información que yo tengo contenida aquí. Pero de la misma manera en cómo se desplaza hacia abajo, también va a tener la opción de poder desplazar de dónde provienen los datos. Así que si le doy doble clic, miren cómo se va a hacer esto de manera automática. Listo, miren la información aquí desplazada. Aquí como yo había puesto informaciones hasta aquí abajo, pues me la he desplazado más hacia abajo. Entonces esta parte no me interesa. ¿Qué yo deseo hacer? Déjame repetirlo para enseñarle también otra manera en cómo lo podemos hacer. Le doy control Z, o le doy aquí hacia atrás. Aquí yo volví de nuevo al principio. Yo selecciono mi celda. Cuando veo de que el cursor cambia a una cruz sencilla, presiono y hago clic y con el clic sostenido, clic izquierdo, me desplazo hacia abajo. Y ahí yo le estoy diciendo de que esta fórmula que yo hice aquí, que podemos investigar qué fórmula es haciéndole un clic en la barra de fórmulas y ya yo sé de dónde provienen los datos, ya yo veo de dónde provienen los datos, veo de dónde provienen los datos o dándole la tecla F2. Si yo le doy la tecla F2, yo tengo en mi caso una laptop, así que yo tengo que presionar la tecla de función. Función F2, ya yo veo de dónde es que provienen los datos. Así que viene aquí, función F2 y listo, ya yo tengo esta información aquí. Entonces, ven, vamos a hacer lo mismo. Pero ahora con el Seguro Familiar de Salud, yo deseo hacerlo con una fórmula de una información que contiene una celda. Esto me va a permitir hacer cambios en el futuro. Entonces, ¿qué yo deseo hacer? Yo deseo aquí insertar una fila, porque la información la voy a poner aquí arriba. Yo deseo desplazar todo esto aquí hacia abajo. Así que le voy a dar un clic en donde yo deseo insertarla y le doy a insertar. Miren cómo se me desplazó todo hacia abajo, porque aquí yo voy a poner la fórmula de donde yo quiero que provengan los datos. El Seguro Familiar de Salud, la parte de la retención al empleado es un 3.04%. Si no es así, pues Dana, tú me haces la corrección ahí, ya que tú trabajas a diario con esto, tú me haces la corrección. Pero la idea es que yo deseo saber entonces cómo hacer una retención. ¿Y por qué le voy a enseñar esta otra forma? Pues por algo muy interesante. Vamos a hacer lo mismo. Yo deseo entonces sumar. Yo deseo sumar. Esto va a ser igual o símbolo de más. De todas formas me va a permitir hacer la función. Yo deseo multiplicar esto. ¿Cuál es el porcentaje? Por el 3.04%. Enter. Esto me da 15.200. Recuerde, vamos a hacer el cambio para que se pueda ver. Vamos a ponerle aquí con los decimales. Le quito los decimales para que se me vea como con la parte estilo millares. Y esto vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Y miren el error que me va a dar. Lo voy a desplazar hacia abajo porque yo deseo que el cálculo que me hizo con este número, yo deseo que también me lo haga con esto, con este y con este. Vamos a desplazarlo hacia abajo. Oh, me está dando problemas. Mire esto que me dio. ¿Saben qué fue lo que pasó? Que al momento de yo desplazar esta fórmula hacia abajo, no solamente me desplazó de dónde provienen estos datos, que es lo que que es lo que me interesa, porque yo quiero que los datos de Suneiri me aparezcan aquí, los datos de Danerki aquí, los de Amy aquí y así sucesivamente. Así que yo deseo que estos salarios
sean los que se me le hagan la retención, pero el monto de la retención se está bajando también, también se está desplazando. Inicialmente, miren cómo estaba aquí de color rojo, que es la segunda, y miren qué pasó con el siguiente. Se desplazó también hacia abajo, y el siguiente se desplazó también hacia abajo, y el siguiente se desplazó también hacia abajo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a fijar para que esta celda, que es de donde provienen estos datos, no se me muevan, no se desplace. Solamente se desplace de estos los salarios. Pero la parte fija, que es el monto que yo siempre voy a tomar para el cálculo de la fórmula, no se me desplace. Para esto, yo me voy a la fórmula y yo le voy a hacer un clic en cualquier parte de la celda que me interesa que se quede fijada y le voy a dar a la tecla de F4. Como yo tengo una laptop, tengo que presionar la función, pero ustedes si tienen una computadora o un teclado normal, solamente tienen que presionar la tecla F4 y le va a poner símbolo de dinero. Se le va a poner dos símbolos de dinero. Función F4. Mire como ahora se acaba de poner dos símbolos de dinero y esto lo que hace es que me fija desde dónde que provienen la selección de mis datos para mi fórmula. Así que cuando yo vuelva a hacer esto, mire lo que va a pasar. Me va a hacer el cálculo normal y me va a decir, mira, esto proviene de aquí, pero este se quedó fijo. Pero igual este se quedó fijo y proviene de aquí, variable. Este se quedó fijo y viene aquí variable. Y este se quedó fijo y viene aquí variable. ¿Cuál ventaja yo tengo con este? A diferencia con este, si yo deseo hacer un cambio, vamos a suponer que la AFP ya cambió y no es un 2.87%, sino que es un 2.90%. Pues yo tendría que venir a cambiar cada uno de estos y ponerle 90 y después al siguiente tendría que venir y cambiarlo y ponerle 90. Lo tendría que hacer uno a uno. O tendría que venir aquí y desplazarme aquí para que todo cambie a 90. Pero ¿qué pasa? Como yo tengo eso dentro de una fórmula, a mí se me hace muy confuso el yo saber de dónde proviene. Tendría que analizar la fórmula. Pero si yo hago todas mis informaciones provenientes de celdas, esto me va a permitir organizar los datos para yo tener claramente diluido el proceso para saber de dónde es que todo proviene. Así que si yo aquí sé que este resultado proviene de esta celda y de esta celda, ¿qué me va a permitir entonces hacer esto? Que si yo quiero cambiar todos mis cálculos que yo acabo de hacer aquí, vamos a decir que la retención del Seguro Familiar de Salud bajó o que yo tengo algún dependiente o lo que sea que haya sucedido, yo simplemente tengo que cambiar mi encabezado. Yo le voy a poner aquí un 3.57. Y mire cómo cambia todos los resultados aquí. Solamente tuve que cambiar esta parte. Así que vamos a dejarlo como estaba anteriormente. 3.04. Así que las retenciones son totales. Van a ser, y aquí vamos a hacer una operación de suma. Aquí nosotros habíamos hecho una operación de multiplicación. Vamos a hacer ahora una operación de suma. ¿Cómo yo puedo hacer la parte de la suma? Yo lo puedo hacer de dos maneras. Primero, aquí yo tengo la opción de sumatoria, que esto lo que me permite es seleccionar un rango de datos desde la cual yo deseo hacer una suma. Si yo le doy aquí, él me hace una sugerencia. Desde donde sea que vea números, él me va a decir, si eso es número, quiere sumar eso. Y como los números están en la parte izquierda, me seleccionó esta parte. Miren qué pasa. Si yo me coloco aquí y le doy a sumatoria, me va a decir, ah, bueno, tú lo que quieres sumar es el encabezado, todo lo que está encima. Ya no, mira, yo quiero aquí, yo quiero sumar, pero solamente quiero sumar las retenciones, que son la AFP y el Seguro Familiar de Salud. Esto es una sugerencia que me está dando, pero yo esta sugerencia la puedo cambiar y yo selecciono estas dos que son las que me interesan. Y le doy a Enter. Otra manera en cómo lo puedo hacer es que esto será igual a esto más esto. Aquí yo lo estoy haciendo con esto es una parte de función, esto es una parte de fórmula. Miren que me doy cuenta porque las funciones normalmente vienen con ella con un texto y las fórmulas vienen sin textos. Las fórmulas hacen operaciones aritméticas básicas que son suma, resta, multiplicación y división. Y aquí entonces, esto es una función, esto es una fórmula. Vamos a terminar con función, suma,
Voy a escribir la función en vez de poner sumatoria, que está de manera automática. Yo aquí le doy suma, le doy doble clic, me está haciendo la sugerencia. Pero yo aquí le voy a dar doble clic, me termina de hacer la sugerencia y ya yo sé de que está completa la sugerencia porque termina entre un paréntesis. Así que yo lo que quiero es sumar estas dos y le doy a Enter y yo deseo hacer aquí completar la información. ¿Qué me está haciendo Excel? Mire que me acaba de aparecer ahora un cuadrito verde en la parte superior. Eso lo que me está indicando es de que me está diciendo, mira Félix, tú anteriormente llevabas una metodología en la que tú ibas llenando estas celdas y de repente tú cambiaste. Aquí tú lo hiciste fue con una sumatoria, que me hiciste una función, pero aquí de repente tú cambiaste a una fórmula. Y aquí tú viniste y me pusiste una sumatoria, y aquí sumatoria, y aquí sumatoria. Excel entiende de que aquí uno saltó un patrón. Y mire cómo le puso este triangulito en la parte superior con una advertencia. Te está diciendo, mira, la fórmula no es incoherente. Es simplemente que no lleva una secuencia en como vino la anterior. Y aquí te sugiere, mira, ¿qué tú deseas hacer? ¿Tú deseas omitir el error o copiar de la fórmula de arriba? Ya, mira, en verdad yo no cometí ningún error, yo lo hice bien. Así que yo le voy a dar a omitir error. Y ya se me quitó. Yo le podría dar por igual a copiar en la parte de la parte superior para que me cambie la fórmula por una función. Así que le voy a dar a copiar. Mire cómo ya aquí se convirtió a una función y me quitó la fórmula. Entonces vamos a llamar aquí a vamos a hacer una fórmula sencilla. Entonces, ¿cuál es el salario neto? Entonces será igual a los ingresos menos el total de retenciones. El salario neto va a ser este. ¿De qué otra manera yo lo puedo hacer? Aquí nosotros lo utilizamos la parte de las funciones. Yo puedo decir que esto será igual a el salario neto menos la sumatoria de las retenciones. Cierro mi paréntesis. Y mire cómo me lo acaba de hacer con una combinación entre funciones y fórmulas. Aquí yo lo voy a replicar, lo voy a hacer de manera variada. Esto será igual. La primera yo lo hice, es salario menos retenciones. Aquí yo lo voy a hacer, esto será igual al salario menos, selecciono lo que deseo retener y le doy a Enter. Perdón, esto va dentro de paréntesis. Mire la otra manera en cómo lo pude hacer. Y esas son ya la manera en cómo se pueden hacer. De todas las maneras en cómo se pueden hacer. Aquí y lo voy a replicar. Bien, con esto entonces terminamos con esta primera clase. Luego vamos a seguir viendo algunas funciones muy útiles y sobre todo dándole algunos formatos y estructura a la tabla. Por ahora, esta es la parte más sencilla, así que gracias por haber participado de la clase número 1.